Hoy será un antes y después en el aprendizaje del idioma inglés, donde descubrirá que nada es lo que parece, donde también se podría convertir en una oportunidad, si así usted lo decide, de resignificar las formas de aprender, de verla desde diferentes ópticas, de tener mayor apertura, de aprender a desaprender, que es uno de los consejos que hoy los neurocientíficos modernos recomiendan, sugieren ampliamente. Así que hoy se dará cuenta que los verbos no son verbos, son sustantivos. Comenzamos. Bienvenidos, porque hoy va a ser un antes y después. Les sugiero que tome apuntes. Es importante que esta sesión la vea la suficiente cantidad de veces hasta que ya tenga perfectamente codificada cada una de las partes que vamos a ver en esta sesión. Es importante también que haya visto las preposiciones donde destaca in, on y at. Si no la ha visto, mire, páusele, véala y cuando termine y tenga tiempo, regrese a este. Es fundamental seguir las instrucciones. Y si ya lo vio, entonces comencemos con la preposición que dejamos ahí todavía en misterio y concentrarnos en lo que viene, que esto va a estar buenísimo. Prepare libreta, palomitas no, llame ahí a los cuates. Esto va a ser diferente, hasta como para presumir con uno que otro teacher. Así que esta es la preposición to. Las preposiciones de movimiento o dirección se utilizan para mostrar movimiento de un lugar a otro. Es la preposición to de movimiento o dirección más popular. Se utiliza para mostrar movimiento de una dirección específica. La interpretación varía y va desde el a, hacia, en, hasta, con, por, según, contra, para, dirección a. ¿Esto quiere decir que la preposición to significa todo esto? No, simplemente es la preposición to. Las interpretaciones que tenemos por las variantes del español pueden interpretarse a través de esta preposición. Es por eso la importancia de esta sesión que hace referencia a los sustantivos. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Recordemos que no es un sistema didáctico, no es un proceso académico, es un proceso neurocognitivo, lo que hoy la ciencia determina que es fundamental ir aprendiendo para yo poder conceptualizar ideas y que con esto, a través de la memoria, pueda consolidar y pueda ejecutarlas lingüísticamente. Repetimos, no es que signifique todo esto, son algunas de las formas de interpretar tú de una manera automática si seguimos las instrucciones. Continuamos. Veremos algunos ejemplos. I go to school by bus. Voy a la escuela en autobús. You walk to work every day. Caminas al trabajo todos los días. They came to the wedding. Vinieron a la boda. Sofía flew to Canada. Sofía voló a Canadá. Listo. Ya vimos la preposición más importante del inglés. Esta se encontrará prácticamente en el 75% de la comunicación, ya sea esta hablada o escrita. Es fundamental que usted tenga esta preposición presente, además de estar ayudándonos siempre con las preposiciones del español. Y no solamente las preposiciones, sino todos los elementos con los cuales tenemos relación y equivalencia, que son los que se destacan principalmente en la teoría de la gramática generativa de Noam Chomsky.
Ahora nos vamos a enfocar en los nombres, en los sustantivos, como también se le llama en español. No nos vamos a distraer con absolutamente nada más que con los nombres, los sustantivos, pero algo más importante, su forma plural. El plural va a ser no solamente determinante, sino factor para que pueda usted, al momento de hablar inglés, ser correctamente bien entendido o entendida o fracasar completamente en su intercambio lingüístico. Hemos insistido que el tema de la pronunciación es un mito y lo reafirmamos categóricamente. Es un mito el tema de la pronunciación, pero en lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es en la aplicación de los plurales, en el agregado de la S donde deba de estar la S y omitirla donde no tenga necesidad de estar. Repetimos, el tema de la pronunciación no es importante, pero cometer errores con la S, es decir, agregarla donde no debe de ir u omitirla donde sí tiene que estar presente y quítele lo escrito fonológicamente. Esa sí va a ser determinante para que usted pueda ser escuchado o escuchada de una manera correcta, ya que el nativo le pueda entender. El resto es puro mito. Así que comencemos a ver los sustantivos, como se les conoce en español, en inglés nouns, y también les daremos este título, que son los nombres. Veamos. Los nombres se usan para referirse a personas, animales, cosas y objetos. También están incluidos y con suma importancia cuando nos referimos a eventos, lugares o ideas abstractas. Tenemos que tener muy presente el tema de las ideas abstractas. ¿Por qué? Recordemos que el pronombre personal it en inglés es importantísimo. Supongamos que nos referimos a un nombre o sustantivo como es alma, como sustantivo, no como nombre propio. Alma en inglés puede darle una interpretación como soul. Este es un nombre abstracto, no lo podemos ver. Lo mismo sucede con beauty. Si voy a conjugar con un abstracto, ya sea que coloque el nombre, pero si no, para conjugar voy a necesitar el pronombre. Si nos estamos refiriendo al alma, pero ambos ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, en inglés forzosamente tengo que sustituirlo con un pronombre. En este caso sería it. Y si hago referencia a varias, es decir, las almas, entonces el pronombre sería they. Más adelante veremos otros pronombres para generar plural, pero por el momento estos son los referentes para que yo empiece a prestar la atención en la importancia del pronombre y las funciones que van a tener como sustitución de nombres o sustantivos. Continuamos. Y aquí arrancamos con nuestra primera lista de sustantivos. Book, nurse, hand, water, table, house, show. Esta primera lista es importante que vaya identificando cada una de estas palabras. Veámosla de nuevo. Book, nurse, hand, water, table, house, show. La primera, libro. La segunda, enfermera. La tercera, mano. Seguimos con agua, mesa, casa. Y show no es español, aunque usted lo utilice como español, pero es una palabra en inglés. Que este puede ser exhibición, espectáculo, feria o alguno de los derivados que con mucha facilidad podemos identificar desde el español. Pero es importante aclarar que no es español, es inglés. Continuamos. Ahora veamos su forma plural. Books, nurses, hands, waters, tables, houses, shows. A la mayoría de nombres se les agrega una
S al final para formar el plural. Como usted observará, si compartimos con el español el agregado de una S para formar el plural dentro de nombres o sustantivos regulares. Hasta aquí todo parece caminar extraordinariamente bien. Recordemos, para nosotros formar el plural de los sustantivos, en la mayoría le agregamos una S. Books, nurses, hands, waters, tables, houses, shows. Como dijimos en un principio, es importante que la S sí tenga sonido, que cuando no haya S, que sea claro la omisión de la S. Si voy a hablar de un libro, book, no debe sonar por nada del mundo una S. Lo mismo sucederá con cualquier otro sustantivo, como table, como water, que se note que estoy hablando de un singular. Y cuando yo lo exprese en referencia a un plural, se tiene que marcar la S. Coloquemos el ejemplo de house. Fonológicamente termina con S, house. Esto está generando un conflicto en el cerebro hispano. ¿Por qué? Porque en el momento que el cerebro hispano identifica el sonido S, está asumiendo que es un plural. Recordemos que esto es de manera totalmente inconsciente, involuntaria. No es de que yo esté pensando, no, pues me estoy dando cuenta que sí, nada más es una. No, el problema, como mencionamos en clips anteriores, el problema es que no me doy cuenta. Y es por eso que lo estamos marcando de manera muy imperativa. De nuevo, cuando tenemos una palabra con una fonología parecida a la S, house, puedo interpretar que esto es un plural dentro de mi cognición hispana. Es importante que para que yo haga referencia al plural de este sustantivo, suene de manera diferente. Houses. Este sonido aún puede parecer relativamente sencillo, no lo es tanto, sobre todo cuando estamos hablando a bote pronto, que es como realmente nos comunicamos. De nuevo veamos los plurales donde yo pueda tener una complicación. Nurse, aquí está finalizando con un sonido similar a la S. Para hacer el plural, nurses. Aquí ya tengo un agregado adicional. Tiene que sonar diferente. House, houses. Nurse, nurses. Tiene que sonar de manera diferente, agregado, que sea perfectamente concebible ese sonido de la duplicación cuando tengo el plural dentro de un fonema que, aún siendo en singular, para el cerebro hispano pueda generar una confusión. Repitamos entonces los sonidos en plural. Books, nurses, hands, waters, tables, houses, shows. Listo. Ahora vayamos a lo siguiente. Ahora tenemos party, city, company, family, body, boy, toy. Como usted observará, estos sustantivos tienen terminación Y. Cuando tenemos la terminación Y, haremos entonces lo siguiente. Modificaremos la Y, es decir, la eliminamos y le vamos a agregar en sustitución la I latina, la I de Italia. No es como se suele enseñar que cambiamos la Y por IES. No, nosotros vamos a cambiar Y por I o Y, como también en algunas partes se le identifica. Entonces es la Y o Y y la vamos a sustituir por la I latina. Y una vez que hagamos esta modificación, entonces agregaremos ES. Es así como haremos el plural de palabras que tengan la terminación Y o Y. De nuevo, sustituiremos la Y por la I latina y agregaremos ES, quedando de la siguiente manera: parties, cities, companies, families, bodies. Como usted observará, fue sustituida la Y por la I y se le agregó ES. Pero tenemos dos inconvenientes, las últimas dos palabras al final. Esto significa que tendríamos que violar la regla, porque la regla indica que toda palabra que termine con la letra Y
Esta será sustituida por la I latina y agregaremos ES. Pero, ¿qué hay de los casos como boy and toy? Estos son algunos de los ejemplos en los que Noam Chomsky siempre destacó que el inglés vive en total anarquía. No hay algo que sea realmente dominante, estricto en las reglas, ya que todas son variables, todas son cambiantes. Es por eso la insistencia de nosotros de no pegarse tanto a la regla, a que tenga que ser con tanta precisión. No, debemos ir descifrando cómo es que el inglés funciona. Y recordemos que eso solamente lo vamos a lograr a través de la concepción de estructuras de manera inconsciente, y que solamente lo podemos lograr hasta lo que hoy se tiene evidencia a través de la memoria, pero de procesos completos, no de estructuras aisladas. Estos ejemplos son los que boy and toy marcan esta diferencia. Lo que se descubrió por parte de los neurolingüistas es que las palabras terminadas en Y, siempre y cuando estén precedidas por una consonante, entonces sí se hace la sustitución de la Y por la I y agregamos ES. Pero aquellas que terminan en Y, pero que son precedidas por vocal, se aplica la regla del plural natural, es decir, solamente agregando una S. Si nosotros cumpliéramos la regla tal cual como se indica, quedaría entonces boyes o toyes. Esto implica una fonética totalmente diferente a la fonología a la cual el inglés funciona. Es por eso que esta tiene estas acepciones. Boys, choice. Continuamos. Bien, ahora tenemos la siguiente lista que comienza con bus, glass, watch, brush, box, tax, tomato, zero, bus. Aquí nos dice que todas las palabras que terminan con S, doble S, que si se le complica el doble S, basta con saber que termine con una S. Independientemente si sea una o dos, todas las que terminen con S, X, CH, SH, Z y con la letra O. Estas serán convertidas en plural agregándole ES, quedando de la siguiente manera: buses, glasses, watches, brushes, boxes, taxes, zeros, buses. Repetiremos: buses, glasses, watches, brushes, boxes, taxes, tomatoes, zeros, buses. Esta es la forma como hacer el plural. Recordemos, es importante que vaya teniendo en su memoria estas terminaciones. Es fundamental el tema del plural. Insistimos, es determinante como estructura, pero más para el proceso de cognición y más para lo que tenga que ver con el entendimiento fonológico y no con el tema de pronunciación como habitualmente se conoce. Continuamos. Bien, en las cuestiones de interpretación, ¿qué significa bus? Bueno, puede ser autobús, puede ser camión. ¿Cómo le dice a ese medio de transporte en su ciudad acorde a su país? Bueno, pues ese será el significado. Vayamos con glass y en plural, glasses. Esta por lo general se enseña como anteojos o como lentes, pero también pueden ser vasos o pueden ser copas. ¿Por qué? Porque hace referencia a un elemento, a un material, como lo es el vidrio. Entonces, el glass no necesariamente quiere decir lentes. Bueno, se utiliza un cristal, se utiliza un vidrio, pero también se utiliza el mismo vidrio para hacer referencia a un vaso o a una copa. Por lo tanto, no es que signifique lentes o que sea vaso. Simple y sencillamente es aquel elemento en el cual puede ser convertido en diferentes artículos, como copa, como vaso y como lentes, entre otros, que poco a poco los irá descifrando conforme vaya trabajando la memoria. También tenemos relojes como watch, también tenemos brush, cepillo, box, que es la caja, cajón, en fin, todo lo que tenga que ver con una forma geométrica
como lo es un cuadrado. Yo me he ido que no hay como de repente en algunas partes de México el tomate o el jitomate y que hacen referencia a ciertos colores y terminan nunca poniéndose de acuerdo. En fin, quizás pueda existir alguna variante en las diferencias en cómo están escritas, pero en inglés no. Tomato, independientemente de si es el color, si es red tomato o green tomato, es totalmente indistinto. No se preocupe en el estar discutiendo si es tomate o jitomate, que finalmente no tiene un aporte lingüístico en relación con el idioma inglés. Lo mismo, el tema del cero se escribe con Z y finalmente vas, que suena muy similar a cuando termina con doble S en referencia a un superior dentro de un organigrama, como es bus, suena prácticamente igual, así como también el tema del autobús. Cuando tengamos el plural o cuando tengamos dos letras, ya sean estas consonantes o vocales, una de las sugerencias que se hace es prolongar el sonido. Cuando tenemos bus en referencia a un jefe, bus, se prolonga el sonido. Lo mismo va a suceder con la Z, donde sí tiene algunas diferencias en cuestiones en la posición de la lengua, pero que esas definitivamente no aportan nada al que las podamos estar practicando. Si finalmente cuando estemos hablando ya en tiempo real, nunca será perceptible, como tampoco hay perceptibles dentro del español. De repente tenemos la palabra ahora y no necesariamente la pronunciamos ahora. A veces, ahorita vengo, ahorita vengo. Imagínense estar trabajando con una persona ahorita, porque la A es abrir, entonces la O, vamos a hacer la forma así con los labios. Entonces, a ver, síganme, cuando finalmente voy a decir, ahorita vengo, ahorita vengo. Bueno, pues eso sucede y no pasa nada, nadie dice nada, no colapsa la bolsa de valores, no me hago viral, no quedo exhibido como un mal hablante del idioma, no. Y por eso insistiré, no se preocupe de cosas que no aportan en este momento. Por ahorita es primero buscar hablar, conocer la estructura determinante, trabajar mi memoria, y una vez que yo ya tenga toda la conexión necesaria, entonces nos ocuparemos de otros aspectos que sí serán importantes cuando ya los tenga definidos cognitivamente. Por el momento, continuamos. Existen sustantivos que se pluralizan de un modo indistinto. No hay que preocuparse, ya que se han detectado muy pocos. Tenemos el caso de fish, ship, deer, serious, music, popcorn. Vayamos a popcorn. Primero, popcorn no son palomitas. Palomitas, no. Así le llamamos en algunas zonas de México o en algunas zonas del continente. ¿Por qué? Pues porque las vimos blancas y porque pues andan ahí volando. Entonces le pusimos palomitas. En otros países le llaman de diferente manera. En inglés tienen una palabra que es pop. Esta hace alusión a explosión. Pop. Esta explosión, que es un sustantivo, pop, se complementa con el incontable corn, que es maíz. Entonces, significa un maíz explotado, como realmente sucede dentro de la cocción de este alimento. Entonces, por eso en inglés es popcorn. No puede tener plural porque es un incontable el maíz, corn. Y en esta formación es incorrecto decir popcorns, porque no son palomitas. No se está haciendo referencia a eso, ni en singular ni en plural, como si se puede hacer en español. Entonces, popcorn es ese maíz explotado. Por eso dijimos que cuando deba omitirse la S, es fundamental que esté omitida esa S. Se escucharía terrible decir popcorns. No es correcto. Por eso la importancia de la omisión o agregar correctamente las S. Continuamos. Fish, no hay fishes. De nuevo, el fish es plural y singular.
Si voy a hacer referencia a diferentes especies de pez, entonces sí puedo hacer el plural fishes. Se usa muy poco. Lo más coloquial, como